Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Les habla el hermano Osvaldo, como siempre transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para un nuevo live, para un nuevo en vivo, para un nuevo video, para una nueva enseñanza que traemos hoy en esta plácida mañana, esta hermosa mañana de octubre que nos está regalando esta primavera. Así que bueno, la verdad que hoy un día inmejorable. Hoy acá en Buenos Aires van a ser 29, 30 grados. Así que bueno, vamos a estar en un día hermoso. Después a partir de mañana se va a descomponer un poco el tiempo, pero bueno. Pero son cosas que pasan. Así que bueno, vamos a entrar en una nueva enseñanza. ¿Se acuerdan que en el último video, en el último en vivo, estuvimos viendo el video El Curios? El Curios es la traducción de Señor en el Nuevo Testamento, la traducción del griego, la cual quiere decir el Señor, el Todopoderoso, el Dios eterno, el verdadero Dios, tan simplemente como eso, como el Todopoderoso, como el Dios eterno. Ese es el significado de la palabra Curios, que fue el video que vimos en el último vivo, que sirvió como un remember de lo que ya habíamos visto en otro video, en el video Entonces conoceréis que yo soy. Y ahora vamos a ir, pero enfocados para otro lado. Pero sirvió ese video, el Curios, sirvió como introducción para lo que vamos a empezar a ver hoy. Para lo que vamos a ver hoy en el video El Cordero, como se titula hoy. Para los que nunca me han visto, aquí arriba en TikTok está el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Ahí en ese canal van alojados todos estos vivos que hacemos en TikTok, que vienen con un cierto orden, ¿no? Con un cierto orden de enseñanzas, para que no se pierdan, ¿no? Los que van siguiendo este canal. Así que bueno, hoy vamos a ver esta enseñanza que vamos a ver cosas que te vas a enterar, cosas de que definitivamente no las sabías, porque en el canon romano hay cosas que no figuran, hay cosas que son verdades. Así que hoy te voy a ir mostrando paralelamente con la enseñanza que vamos a ver hoy. Así que bueno, el otro día sirvió como introducción el video Curios, así que bueno, vamos a empezar hoy con el video El Cordero, donde vamos a ver cosas muy lindas. Y vamos a meternos de lleno en la enseñanza, pero vamos a meternos con un apócrifo directamente. Y después vamos a seguir con el canon romano, pero bueno. Pero si sos un religioso, si sos alguien que seguía estrictamente por el canon romano, por el canon de 66 libros, y crees que Dios se encierra dentro de ese canon de 66 libros, este video no es para vos. Este ministerio no es para vos, porque nosotros no creemos que Dios está encerrado en la cajita que dispuso Roma de 66 libros. Definitivamente no. Así que bueno, vamos a empezar con el rollo sagrado de Melquisedec. Y vamos a empezar con uno de los 3 libros que conforman ese rollo, que es Historia del Universo, que es el libro que escribió Abraham, nuestro padre de la fe. Y acá vamos a ir al capítulo 5 de Historia del Universo, versículos del 3 al 13. Es un libro que escribió Abraham. Y acá nos vamos a meter más o menos en la historia de Adán y Eva, estando con Jesús después de la rebelión, después del episodio con la serpiente y Eva y el cuentito de la manzana que nos dijeron. Bueno, pero vamos a meternos a Adán y Eva con Jesús después del episodio de la rebelión. Vamos a ir entonces. Historia del Universo, entonces, capítulo 5, vamos a partir del versículo 3, dice: en esta dolorosa caminata sollozaban al recordar su pasado de gloria deshecho por la ingratitud. ¿De quién está hablando? De Adán y Eva, obviamente.
cómo les dolía en el alma la terrible expectativa de ser reducidos, juntamente con la creación, a cenizas, a frías cenizas, bajo la oscuridad de aquella noche de pecado. ¿Por qué hablaban de esto Adán y Eva? Porque Dios les había dicho: el día que ustedes me desobedezcan, de cierto os digo que ese día morirán. Entonces Adán y Eva estaban convencidos. Recuerden que la luz es sinónimo de justicia, como se los he enseñado en muchos de los videos. Veían a los inocentes animales que no tenían conciencia del gran dolor. Súbitamente, la pareja se detuvo, vencida por intenso llanto. Sus vacilantes pasos los había llevado junto a un cordero, el animalito más querido. Y si ustedes han leído este libro, van a recordar que Adán, su animal preferido en el Edén, era el cordero, con todo lo que sobrelleva. Hermanita Molly, buenos días, muy buenos días, seas bendecida en el nombre de Jesús. Muy contento de que estés acá, presente acá, congregándonos con nosotros. Seas bienvenida, hermanita, y seas bendecida. Los que han leído ese libro recordarán de que el animal favorito de Adán en el Edén era el cordero, con todo lo que sobretrae la simbología, ¿no?, del cordero, que hoy la vamos a estar viendo en profundidad. El animalito más querido, exacto. Versículo 4. ¿Sus ojitos de dulzura también se habrían de apagar?, preguntándose Adán y Eva por los ojos del cordero, ¿no? Secándoles las lágrimas, el Eterno les ordenó tomar en los brazos al inocente cordero. Envolviéndolo junto al pecho, acompañaron silenciosos los pasos del Creador hasta alcanzar la cúspide del monte Sión, lugar de la vergonzosa caída. Contemplando allí los restos de los rubros frutos, con ímpetu les vino a la mente el recuerdo de la sentencia divina, lo que les dije recién: en el día en que de él comiereis, ciertamente moriréis. El terrible momento había llegado. El hombre culpable debería beber el amargo cáliz de la muerte, sucumbiendo sin esperanza. Sean bienvenidos todos mis hermanos que se van sumando a la transmisión, a estar congregados. Sean todos bienvenidos. Versículo 5. Consciente de su perdición, la pareja percibió con horror que las manos que le habían traído a la vida empuñaban ahora un cuchillo puntiagudo de piedra. Wow, imagínense el terror de Adán y Eva, ¿no?, ante tal expectativa. Temblorosos se postraron y esperaron por el cumplimiento de la justa sentencia. Mientras, enmudecidos por el miedo, Adán y Eva esperaban el golpe que los reduciría a polvo. Sintieron el suave toque de las manos divinas que los levantó hacia una nueva vida. La condenación, sin embargo, habría de recaer sobre un sustituto. O sea, la sentencia no iba a caer sobre Adán y Eva. Versículo 6. Colocando en las manos de Adán el cuchillo, el Creador le dijo: el cordero morirá en lugar de vosotros. Adán debería sacrificarlo. Asustada ante la orden de Dios, la pareja, en llanto, se puso a clamar: Señor, el corderito no, él es inocente, al igual que el cordero, ¿no es cierto? El cordero era inocente, el corderito era inocente. Con expresión, con sentimiento, digamos, de justicia, el Eterno agregó: si él no muere, vosotros no podréis tener las vestiduras de las cuales hablé. ¿De qué vestiduras está hablando el Señor? De los linos
blancos y resplandecientes, los linos finos, las vestiduras eternas, el cuerpo glorificado. Ante la insistencia del Creador, Adán, todo tembloroso, en un esfuerzo doloroso, clavó en el pecho del corderito aquella aguda piedra. El golpe fue fatal y el animalito, vertiendo su preciosa sangre, se sumergió en las tinieblas de una noche sin fin. Claro, porque había ocurrido una transgresión. Exacto, Molly. Exactamente. Había una consecuencia, ¿no? por la transgresión que habían cometido. Versículo 7. Contemplando al corderito inerte sobre la hierba ensangrentada, la pareja elevó la voz y lloró. Comenzaban a comprender la enormidad de su tragedia, las consecuencias de la transgresión que habían cometido. Cuán terrible era la muerte. Ella, por su poder, había apagado toda la luz de los ojos del inocente animal. Inclinándose silente sobre el cuerpo inerte del cordero, el Eterno removió la piel revestida de blanca lana y con ella hizo túnicas para cubrir la desnudez de la pareja. Obviamente que acá hay mucha simbología en lo que está hablando. Después de vestirlos, les preguntó con cariño. Claro, exacto. Adán, sin saberlo, le entregó la autoridad al que ya era Satanás, al antiguo Samael. Después de vestirlos, les preguntó con cariño, ¿vosotros entendisteis el sentido de todo esto? Lo que les dije hace instantes atrás, que esto era toda una simbología de lo que había de venir, de lo que había de acontecer. ¿Vosotros entendisteis el sentido de todo esto? En profunda reflexión, por entre sollozos de reconocimiento y gratitud, la pareja exclamó, Él murió en nuestro lugar para darnos sus vestiduras. Estos, no los linos finos, limpios y resplandecientes, lo que les dije recién. Versículo 8. Adán y Eva, aunque habían comprendido aquella realidad física, estaban lejos de entender el significado de aquel acontecimiento. A ellos, el Creador revelaría el misterio del divino amor. ¿Cuál es el divino amor? El amor ágape. La palabra verdadera en griego era muerte espiritual. Claro, ellos estaban destinados a una muerte espiritual. El amor divino, el amor ágape. Y la palabra, como les expliqué muchas veces, la palabra en castellano que más se acerca a definir el amor de Dios, no el amor del mundo, el amor de Dios, es la palabra caridad, la palabra de despojarse uno para darle al otro. Con expresión de infinita misericordia, Dios comenzó a revelar al ser humano el sentido de aquel doloroso sacrificio, diciendo, el inocente corderito que hoy padeció simboliza, porque todo es simbología, simboliza a un hombre que habrá de nacer. En sus ojos habrá la misma ternura, el mismo amor, revestido y un vástago retoñará de sus raíces. Crecerá como un renuevo sobre la tierra, no teniendo en las manos la atadura del pecado. En su apariencia, este hombre no traerá la pompa de un rey. Por eso será despreciado por muchos. ¿Y por qué dice eso? Porque obviamente por eso fue que los judíos no lo reconocieron cuando vino Jesús. Porque los judíos esperaban otra cosa. No esperaban al Jesús, al Mesías, al que vino a salvar a la humanidad, pero desde el amor, desde la caridad, desde el ágape. Los judíos esperaban un Mesías belicoso, un Mesías guerrero que venía a librarlos de la mano de Roma.
no esperaban al Mesías que vinieron, esperaban otro Mesías, un Mesías guerrero, fuerte, que se iba a ir contra Roma y los iba a destruir, para librarlos de las manos de Roma y dejarlos a ellos como la panacea. Por eso esa fue una de las razones por lo cual no reconocieron a Jesús cuando vino. Por eso dice acá en su apariencia, ese hombre no traerá la pompa de un rey. Exacto, un guerrero literal, exacto. Ellos esperaban eso. Ellos esperaban un guerrero que venía a destruir al imperio romano. Por eso fue que no lo reconocieron. Versículo 9. Será un hombre de dolores, pues caerá sobre sí el peso de todas las provocaciones. En su fidelidad al reino de la luz, ese hombre luchará contra el enemigo usurpador, venciéndolo finalmente. Obviamente está hablando de Satanás. Después de triunfar en sus luchas, tomará sobre sí la carga de vuestra condenación, que le causará una terrible muerte. Él será traspasado por causa de vuestra rebelión, porque Él pagó con su vida, y molido por vuestras iniquidades. Vamos a detenernos un poquito acá. Dice, Él será traspasado fue la principal acusación que le hicieron a Jesús los fariseos, los escribas, para condenarlo. ¿Cuál fue para mí la principal acusación que le hicieron a Jesús? A ver si alguien me puede responder. Y lo acusaron varias veces. En Juan está sobre todo explicado. ¿De qué lo acusaron a Jesús que lo llevaron a condenarlo? Obviamente, ¿cuál era la principal acusación que pendía sobre Jesús? Que le hicieron los fariseos, los escribas, los saduceos también. La principal acusación fue la blasfemia. Y está varias veces atestiguado, más de una vez seguro, por lo menos 2 veces atestiguado en la Escritura. ¿Y cuál era el castigo para el blasfemo? Según Levítico 24. ¿Cuál era el castigo para el blasfemo? ¿Alguien me puede contestar? Según la ley de Moisés, ¿cuál era el castigo para el blasfemo? Que está exactamente descrito en Levítico 24. ¿Cuál era el castigo para el blasfemo? ¿Cuál era la condenación para el blasfemo? ¿Alguien? ¿Alguien que me pueda contestar? ¿Alguien que me diga la condenación? ¿Cuál era el castigo para el blasfemo según Levítico 24, según la ley de Moisés? ¿Nadie? El castigo para el blasfemo era el apedreo. Era apedrearlo, está en Levítico 24. Porque me llama la atención que acá dice, Él será traspasado por causa de vuestra rebelión y molido por vuestras iniquidades. Molido, dice, por vuestras iniquidades. Y si nos vamos a Isaías 52, dice, y en Isaías 52 dice, de tal manera fue, hablando de Jesús, ¿no? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Por qué dice Isaías 52? De tal manera fue desfigurado. ¿En qué momento desfiguraron a Jesús? ¿Fue apedreado Jesús en algún momento para ser desfigurado? ¿No? ¿Están seguros? Porque Jesús fue condenado por blasfemia. Si
A Pablo lo apedrearon. A Can lo apedrearon. A Esteban lo apedrearon. ¿A Jesús no le iban a apedrear? Les dejo ahí el temita para que investiguen, para que busquen, pero yo personalmente creo que Jesús fue apedreado cuando estuvo clavado en el madero, en el árbol. Porque madero es etz, que significa árbol. Jesús fue clavado en un madero, en un árbol, no en una cruz. Yo no tengo duda que ahí en ese momento fue apedreado Jesús, porque debía ser apedreado, debía ser lapidado, según la ley de Moisés. Era morir en el infierno, sí, era ser crucificado en realidad, y el que era crucificado estaba condenado al infierno, condenado a ser quemado también, que fue donde básicamente Jesús fue quemado cuando descendió al Seol, aunque no fue exactamente así, pero bueno, en algún otro video vamos a ver lo del descenso de Jesús al Seol. Bueno, sigamos. Habíamos dicho, Él será traspasado por causa de vuestra rebelión y molido por vuestras iniquidades. Será oprimido y humillado, mas no abrirá su boca, como el corderito que hoy se entregó pacíficamente. Sucumbiendo en la muerte, Él os concederá los méritos de su victoria. Él nos concedió los méritos de su victoria. No tú, no por dejar de pecar, porque no hay nada que pueda hacer el hombre para merecer la salvación. Él fue el que lo hizo todo. Por eso dice en Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó con amor ágape. Sus vestiduras de justicia, envueltos por sus vestiduras de justicia, estaréis libres de la condenación. ¿Quiénes? Los hijos. Los hijos van a ser los que van a estar libres de la condenación. Versículo 10. La vida eterna alcanzaréis así, mediante el sacrificio de ese hombre justo que habrá de nacer. ¿Mérito propio? ¿Hay mérito propio de alguien? No. La vida eterna alcanzaréis así, mediante el sacrificio de ese hombre justo que habrá de nacer. Adán y Eva, que en una mezcla de gratitud y dolor escucharon la revelación de tan grande salvación, indagaron reverentes al respecto de ese hombre especial que en su descendencia habría de surgir, a fin de cumplir tan inmenso sacrificio. El Creador, mirándolos tiernamente, movido por un amor, el amor ágape, el amor de Dios, el amor que proviene de Dios, el verdadero amor, que supera la misma muerte, los envolvió en un cariñoso abrazo y reveló: yo seré ese hombre. Yo seré el cordero que estará dispuesto al sacrificio. Yo seré el cordero que se entregará para el sacrificio, para morir por ustedes. Ese es el amor con el que nos amó Jesús, con el que nos amó Dios, porque no se puede amar sin dar, y Él dio su misma vida para salvarnos. Ese es el amor de Dios. El dar, el sacarse de uno, el ponerse uno de último para subir al otro, para elevar. Busca elevar a su prójimo, al otro, aún en perjuicio propio.
El injusto, el impío, hace exactamente lo contrario. Busca elevarse, sí, aún en perjuicio del otro, aún en perjuicio de su prójimo. Ahí está la diferencia. Yo seré ese hombre, les dijo el Señor. Sorprendidos ante la declaración del Eterno, Adán y Eva estuvieron inmóviles mientras que contemplaban su tierno semblante. Comprendiendo el significado del tremendo sacrificio, se postraron a sus pies y con lágrimas clamaron: nosotros somos merecedores de la muerte, Señor, mas tú eres inocente y no debes sufrir en nuestro lugar. Secándoles las lágrimas, el Eterno con ternura les habló: hijos míos, yo les amo con un amor eterno, con el amor que proviene de Dios, con el amor que solamente vas a conocer si Dios te lo revela. Porque el mundo no te muestra ese amor, no te enseña ese amor, porque no conoce ese amor. Por esa simple razón, más allá de que no le interesa ese amor. Yo les amo con un amor, con un eterno amor. Yo moriré en lugar de vosotros. Ante esta confirmación, la pareja elevó la voz en una lamentación dolorosa. Decían: nosotros matamos al Creador, nosotros matamos al Creador. Mas Dios comenzó a consolar a la pareja con palabras de esperanza, diciendo: después de beber el cáliz de la eterna muerte, yo retomaré la vida y subiré al cielo. Volveré a mi trono. Versículo 12. Intercederé allí por el hombre perdido, concediendo a todos aquellos que, arrepentidos, aceptaren mi sacrificio, las vestiduras de mi victoria. ¿De qué está hablando? Yo les concederé el arrepentimiento a los que crean en mí, a los que crean en mi sacrificio. Yo les concediré que se arrepienten, que pasen por la metanoia, lo que ya les he hablado en otro video, que pasen por la metanoia, por el verdadero arrepentimiento, por el arrepentimiento que sucede una sola vez en la vida. El verdadero arrepentimiento es que es el cambio de entendimiento que como consecuencia te va a llevar a un cambio de comportamiento. Ese es el verdadero arrepentimiento, la circuncisión del corazón, la mente renovada, la mente de Cristo. Entonces, juntos triunfaremos finalmente sobre el reino del pecado, que se deshará en cenizas bajo nuestros pies, dijo. Crearé entonces un nuevo cielo y una nueva tierra, más bien traeré entonces un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque ya les expliqué que la Escritura, cada vez que habla de nuevos cielos, nueva tierra, nueva ley, nuevo pacto, nuevo cuerpo, está hablando de cosas que son eternas, no de cosas que recién se fabricaron y se hicieron y se les saca la etiquetita, porque no, se refiere a cosas que no se desgastan, que permanecen para siempre, que son eternas. A eso se refiere la Escritura cada vez que habla de nuevo, de que no se envejece. Traeré entonces un nuevo cielo y una nueva tierra donde únicamente la justicia y el amor reinarán. El amor ágape, que es sinónimo de justicia, porque el ágape es caridad y la justicia es despojarse de uno para darle al que necesita más. Así que son sinónimos. Donde únicamente la justicia y el ágape reinarán. Y por eso he hecho el video La justicia lo es todo, que está en nuestro canal de YouTube, explicando por qué en 18 puntos. Explico por qué la justicia lo es todo. Viviremos así para siempre, en un reino de perfecta armonía y paz. El Creador,
que acompañado por la pareja permanecía todavía sobre el monte Sión, concluyó sus revelaciones diciendo: el jardín del Edén estará ahora vacío. El ser humano, durante la larga noche de pecado, vagará en su exilio, porque somos peregrinos en este plano en el que vivimos. Somos peregrinos porque estamos exiliados en esta vida. No andará, sin embargo, solo. El Eterno, también peregrino, pisará con el hombre todo el camino espinoso, hasta poder juntos subir al monte perdido, triunfando gloriosamente sobre el reino de la muerte. El árbol de la ciencia del bien y del mal, monumento de la rebeldía, será entonces deshecho, dando lugar a un árbol glorioso. Recuerden que el hombre es simbología de árbol, por lo cual Jesús es el árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida, es el verdadero árbol de la vida, dando lugar a un árbol glorioso que, uniendo su copa al árbol de la vida, se tornará en el arco conmemorativo de la gran victoria. Sobre el santo monte redimido, nosotros somos el santo monte redimido, nosotros somos el monte de Dios, nosotros somos el monte de la congregación, la Jerusalén celestial, somos nosotros, los hijos de Dios. Sobre el santo monte redimido reposará entonces para siempre el trono universal, que por los fieles triunfantes será llamado el trono de Dios y del Cordero. Porque ahí, como vieron todos los profetas, y lo vimos en el video pasado, y lo vimos en videos anteriores, todos los profetas, cuando tuvieron visiones, siempre vieron un trono y uno sentado en el trono de Dios. Siempre un trono y uno sentado. Por eso dice el trono de Dios y del Cordero, porque son uno solo. Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. El Dios y el Cordero son la misma deidad, el mismo bendito y todopoderoso Dios. Ahora vamos a ver la profecía de Isaías 53. Dice Isaías 53, versículos del 3 al 8, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Él llevó nuestras enfermedades, él llevó nuestros dolores. Por eso a mí hay una oración muy poderosa cuando yo oro por mis hermanos, por sanidad, por liberación, de decir: Señor, pon sobre mí, Señor, pon sobre mí la enfermedad de mi hermano. Señor, pon sobre mí el pecado de mi hermano. No se lo cuentes a mi hermano. Cuéntamelo a mí, ponlo en mi cuenta. No debemos ser imitadores de Cristo, como dice Pablo. No es eso, amar a nuestros hermanos. No es poner nuestra vida por la de nuestros hermanos. No es eso cumplir la ley de Dios. No es eso cumplir con Isaías 58. Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No por el camino del Señor, por el camino de justicia. Cada hombre consideró su camino como mejor, como más correcto, como verdadero, desechando el camino del Señor. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero.
como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermosa profecía. ¿Es posible de que tomen dimensión de lo que verdaderamente hizo el Todopoderoso? De lo que verdaderamente hizo Cristo, lo que verdaderamente hizo Jesús, el bendito y todopoderoso Dios, lo que hizo por nosotros, lo que pasó por nosotros, por nuestras rebeliones. Vamos a seguir con el tema del Cordero, por supuesto. Vamos a ver ahora al nacimiento del Cordero. Vamos a ir al nacimiento de Jesús, al nacimiento del Cordero. Pero antes vamos a ver una hermosa profecía con una doble revelación en Génesis. Vamos a ir a Génesis 22, versículos 7 y 8. Dice, cuando iba Abraham e Isaac al monte de Moriah, cuando iban a sacrificar a Isaac, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Qué hermosa profecía la de Abraham. Hablando obviamente en doble nivel de revelación, porque ustedes saben que en el momento que Abraham iba a sacrificar a Isaac, el ángel del Señor bajó y le dijo, no pongas manos sobre el muchacho. Y vio que en unos espinos estaba enredado un cordero, que según los apócrifos lo había enredado Satanás para que se demorase, para que no apareciera y para que Abraham sacrificara a Isaac. Pero también Abraham profetizando sobre el cordero que iba a morir por nosotros, por nuestras rebeliones. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Hermosa revelación. Ahora sí, vamos al nacimiento de Jesús y vamos a ver un par de cositas. Vamos a Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Ellos le dijeron, los Reyes Magos, en Belén de Judea, o sea que iban a hacer el cordero, porque así está escrito por el profeta, hablando del profeta Miqueas, que está escrito en Miqueas 5. Dice, versículo 6, y tú, Belén, que Belén sabemos que el nombre antiguo de Belén era Éfrata, está en Génesis 35, versículo 19 creo, ahí dice Éfrata, era el nombre antiguo de Belén, que ahí fue donde nació David, era la ciudad de David. Belén, en idioma cananeo, es Betlehem. En idioma cananeo, Belén es Betlehem, es una palabra compuesta que significa casa o templo del pan. Casa o templo del pan o de la comida, lugar donde hay sustento. Ahora vamos a ir viendo la simbología. Casa o lugar de pan significa Belén, Betlehem, lugar de la comida o donde hay sustento. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué decía Jesús en Juan, por ejemplo? Decía, yo soy el pan de vida. ¿Y qué significa Belén? ¡Wow! ¡Qué poderosa simbología! ¡Qué poderosa simbología! Y ahora veámoslo desde el otro lado, como Satanás siempre queriendo usurpar, ¿no?
El primer templo establecido en la historia fue hecho en el monte Hermón, en el monte de la rebelión donde bajaron los ángeles, en el monte de Génesis 6. En el monte Hermón fue hecho para el dios Pan. Fue hecho para el dios Pan, el mitológico fauno, el mismísimo Satanás, el impostor, el que siempre buscó tomar el lugar del Todopoderoso. Siempre buscó tomar el lugar de Jesús, el lugar del Todopoderoso. De Pan, recordemos que viene pandemia y viene pandemonium, que es la capital imaginaria, digámoslo por así decirlo, del reino infernal. Un lugar con mucho ruido y mucha confusión. Pero ahí podemos ver cómo Satanás siempre quiere tomar el lugar de Cristo, haciéndose pasar por él. Antes de ir a Lucas 2, vamos a ver el párrafo de un apócrifo. Pero qué hermosa simbología, ¿no? La del significado de Belén y Jesús diciendo, yo soy el pan de vida. Qué poderosa simbología. Vamos a ir al Evangelio del pseudo Mateo, capítulo 13, versículo 2. Dice, dichas estas palabras, el ángel hizo parar la bestia, por cuanto se acercaba al instante del alumbramiento. Y dijo a María que se apease, hablando de cuando María y José llegaron al establo, por así decirlo. Y que entrase en una gruta subterránea en la que no había luz alguna, porque la claridad del día no penetraba nunca allí. O sea, hablando de cuando José y María llegaron al establo, por así decirlo. Pero al entrar María, toda la gruta se iluminó y resplandeció, más exactamente era una gruta, como si el sol le hubiera invadido y fuese la hora sexta del día. Y mientras María estuvo en la caverna, ésta permaneció iluminada día y noche por aquel resplandor divino. Y ella trajo al mundo un hijo que los ángeles rodearon desde que nació, diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Paz a la tierra. Hay paz entre el Creador, entre Dios y nosotros. Hay paz. No hay paz. Hay paz. Entre todos los textos vamos a ir construyendo la historia. Vamos a ir construyendo la historia del Cordero. Es hermoso cómo podemos ir armando esta historia con cosas que no sabíamos. Vamos a ir ahora sí a Lucas 2. Vamos a leer del versículo del 8 al 20. Dice, había pastores en la misma región donde nació el Cordero. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y acá hay un tema, que en esa época, recuerden que en esa parte del plano, el verano era de junio a septiembre, porque estamos hablando del hemisferio norte. En esa época había buen clima para sacar al rebaño de noche, porque de hecho fue lo que hicieron. Cosa que no coincide con diciembre, cuando el mundo nos contó que nació el Cordero, que nació el Mesías. Obviamente que no nació en diciembre. Y acá podemos ver una de las pruebas. En diciembre es pleno invierno en el hemisferio norte. Y sin embargo, sacaron al rebaño de noche. No coincide. Coincide más con el clima que hay en septiembre, en diciembre. Estoy más que seguro. Si hubiera sido en diciembre, en pleno invierno, no hubieran sacado el rebaño a pastar de noche.
Versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, lo que les dije hoy, que David nació en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor, que es Cristo el Curios, el Cordero de Dios, el Curios. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, dice, aunque la verdadera traducción es en trapos, en mantas, en telas. No eran pañales. Y ahora vamos a ver. Acostado en un pesebre, dice. Y ya vamos a ver qué era el pesebre, porque siempre nos contaron que el pesebre era como un aro con paja. No es exactamente eso el pesebre. Ahora lo vamos a ver. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, que era el lugar donde se criaban los corderos. Escucha bien, era el lugar donde se criaban los corderos para los sacrificios presentados en el templo de Jerusalén. Porque ustedes saben bien que en esa época se sacrificaban los corderos cuando uno pecaba y se quería limpiar de su pecado. En la ley de Moisés se sacrificaban los corderos en el templo para limpiarse del pecado. Entonces, en Belén era el lugar donde se criaban los corderos que iban a ser sacrificados y presentados en el templo. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Por qué dice eso? Porque los pastores iban a ver al Cordero ahora, iban a ver el nacimiento del Cordero. Los pastores tendrían la observación, lo que decía Éxodo 12. ¿Y qué decía Éxodo 12? Que tenía que ser un cordero sin mancha, tenía que ser un cordero sin defecto. Y solo el pastor podía realizar esa tarea, la de observar el cordero y revisarlo, por así decirlo. Solo el pastor podía realizar esa tarea. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María. Y si María fuera digna de adoración, ese hubiera sido el momento ideal para adorar a María, como te dicen los católicos. Ese hubiera sido el momento ideal para adorar a María. Y sin embargo, no la adoraron, porque el único digno de adoración y de alabanza es el Cordero, es Jesús, es el Curios, el Todopoderoso, no María, ni nadie más. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, el corderito que iba a ser sacrificado para la Pascua. El corderito que iba a ser sacrificado se envolvía en telas, hablando de los corderos que eran llevados al templo de Jerusalén para ser sacrificados. Se envolvían en telas y se ponían en un pesebre. ¿Y qué era el pesebre? El pesebre era una especie de fuente de piedra, pero hecha de una sola pieza. Era como una fuente, era como una fuente así, una fuente de piedra hecha de una sola pieza, de una sola roca. Una roca donde iban a hacer el cordero, una roca. Una roca donde iban a hacer el cordero. ¿Para qué?
para que no se golpeara, para que no le pasara nada, para que permaneciera intacto, porque el cordero debía permanecer intacto hasta el momento del sacrificio. Entonces, este era el verdadero pan sin levadura, hecho en Belén, hecho en la casa del pan. ¡Qué hermosa simbología! El verdadero pan sin levadura, el sacrificio del cordero, hecho en Belén, en la casa del pan. ¡Wow! Es verdaderamente hermoso. Ahora, visto desde otro punto, nosotros debemos de ser esa casa de pan, también donde nazca Jesús, en este pesebre de piedra que es nuestro corazón, antes de ser circuncidado, antes de ser cambiado, y que Jesús ponga nuestro corazón, ponga el corazón de Dios morando en nuestro corazón. Entonces, nosotros debemos ser esa casa de pan donde nazca Jesús. Se los vuelvo a repetir porque es una simbología hermosa, donde Jesús, donde el Cordero, donde el mismísimo Cordero nazca en este corazón de piedra, en este pesebre de piedra que es nuestro corazón. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo nace Jesús en nuestro corazón? Partiendo el pan con el hambriento, como dice Isaías 58, que te conviertas en un Belén, que te conviertas en una casa de comida, que te conviertas en Betlehem para recibir al Cordero, una casa de comida para darle pan al que necesite, para darle pan al hambriento. Es una simbología verdaderamente hermosa. Ahora, habiendo visto todo esto, vamos a confirmar en las Escrituras que Él es el que es Él el que nos limpia de pecado, no nosotros por dejar de pecar, como hay muchos que predican y creen que ellos se pueden limpiar por dejar de pecar. Y no, Él es el que nos limpia de pecado, por el sacrificio que Él mismo hizo. Por eso cesó el sacrificio, porque terminó el pecado. Porque muchos dicen, el pecado ya fue sacado de contexto, ya fue sacado del medio. Por eso cesó el sacrificio, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y lo vamos a ver más puntualmente en los próximos 2 videos. Por eso terminó el sacrificio, por eso cesó el sacrificio, por eso el último sacrificio fue el del Cordero, fue el del Cordero, fue el del Cordero. Serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, camino de justicia, como les dije un montón de veces, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, camino de justicia. A ver que voy a hacer lo de TikTok. Ahí está. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. No para darle conocimiento al pueblo de cómo se puede salvar por sí mismo del pecado, dejando de pecar. No, para dar conocimiento de su obra redentora en el madero, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, de que ya fue salvo por el sacrificio del Cordero. Por el sacrificio del Cordero, nacido en Betlehem, en la casa del pan. Y ahora tú debes convertirte. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Ahora, cuando Zacarías habló todo esto, ¿se le olvidó el arrepentimiento de pecados? El que se arrepientan de los pecados.
¿Se le olvidó el bautismo por agua? Porque hay muchos que creen que no pueden ser salvos si no se arrepienten de sus pecados. Cosa que no existe, el arrepentimiento de pecados. Como ya les he hablado en otros videos, el verdadero arrepentimiento es la metanoia. Es un cambio de mente, un cambio de corazón. No es puntualmente dejar de hacer algo. Porque el verdadero arrepentimiento, en realidad, tiene que ver con creer y no con dejar de hacer algo. Por eso, escrito está. Y después de esto, después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis para creer. El arrepentimiento no es de dejar de pecar. El arrepentimiento es para dejar la incredulidad y para creer. Ese es el verdadero arrepentimiento, no lo que te predican las religiones. Arrepentimiento para creer, no para dejar de pecar. El creer va a venir a través de la mente nueva, de la mente renovada, del nuevo entendimiento, que como consecuencia te va a llevar a un cambio de comportamiento. Pero el dejar de pecar va a ser una consecuencia del cambio de mentalidad. Sigamos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia. Su agua viva nos limpia. No nosotros por dejar de hacer algo. No. 1 de Juan 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, no en el nombre de Jehová, en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por el pecado. Él ya pagó, estén tranquilos. ¿Por qué muchos creen que pueden perder la salvación porque pecaron? Si eres hijo, si has recibido el Espíritu de Cristo, si tienes a Cristo morando dentro tuyo, no vas a perder la salvación porque pecaste, porque se te chispoteó, digamos. No. Estábamos en 1 de Juan 5:13. Entonces, las buenas nuevas, la salvación, es algo que ya ocurrió y no algo que va a ocurrir, un evento futuro, como te predican en las religiones. La salvación ya ocurrió, que fue el sacrificio del Cordero. No es un evento futuro. Por eso son las buenas nuevas. No son buenas nuevas de algo que va a pasar en el futuro. Si no, no serían buenas nuevas. Las buenas nuevas es que te enteres lo que pasó. Sigamos. Vamos a Hebreos 10. Dice, Hebreos 10, versículos del 11 al 18. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Obviamente hablando del Antiguo Testamento, porque todo era sombra y figura de lo que había de venir. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados pasados, porque hay muchos que te dicen no, el Señor te perdona tus pecados hasta que viniste a Cristo. Ahora los que cometas de ahí en adelante, no, eso no. ¡Qué ridiculez! Decir eso es una completa y absoluta ridiculez. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, se ha sentado al dexio de Dios, como ya lo expliqué, se ha sentado
entra en el lugar de poder de Dios. Se ha sentado en el trono de Dios. Recuerden lo que tantas veces le dije, un trono y uno sentado. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los elegidos, a los hijos, a los predestinados, como te dice Romanos 8. Con una sola ofrenda los hizo perfectos para siempre. No es tan difícil de entender. Entonces, ¿cuándo te perdonó Jesús? ¿Ahora o hace 2000 años? Cuando el Cordero se entregó. La salvación no es un evento futuro. La salvación no es un evento temporal. No. El Espíritu me santifica, no mi accionar, ni mi abstinencia de pecar. No, es el Espíritu el que te santifica, el que te hace perfecto, el sacrificio del Cordero. A ver, vamos a seguir con el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. En el antiguo pacto no mataban un animalito cada vez que pecaban. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, no en una tabla de piedra. No los diemos. ¿Qué dice Éxodo 19? Si oyereis hoy mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre toda la tierra, porque mía es toda la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Ese era el propósito original de Dios, el propósito perfecto de Dios, que después, por la desobediencia del hombre, terminó corrompido durante muchísimo tiempo. Seguimos, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, nunca más. Por eso cuando tú perdonas, no debes estar recordándole todo el tiempo al que perdonaste, porque Él no se acuerda de tus pecados. Él cuando te perdona, no va a venir tiempo en tiempo recordándote, ay, porque te acordás que lo que me hiciste, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando fuiste y adoraste a la Virgen María? No. Él se olvida y los deja. Los saca de su memoria para siempre. Haz tú lo mismo. Y nunca más me acordaré de sus pasados y de sus pecados, y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En la misma línea que Daniel 9. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda de pecado. ¿Por qué no hay más ofrenda de pecado? Porque ya el pecado fue redimido. Ya el pecado fue apartado de nosotros. El pecado ya no tiene consecuencias sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, sobre los escogidos, sobre los predestinados. Ya no tiene consecuencia el pecado sobre los hijos de Dios. Y va a estar siempre el borrego, la cabra de Edom, que va a decir, entonces puedo ir a pecar tranquilamente, puedo ir a pecar confiadamente. Si quieres ir a matar, a robar, a violar, adelante, hazlo. No necesitas que ni yo ni nadie te dé permiso. Ve y manifiesta quién eres. Porque si estás preguntando eso, está más que claro que no has nacido de nuevo. Ve y manifiesta lo que eres. Nuestros actos, nuestras acciones son la manifestación de quién somos. Como dice 1 de Juan 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios.
Es simple. Romanos 11, versículos 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo Él quitó nuestros pecados? Cuando fue el sacrificio del Cordero. Cuando Él se ofreció. Como dijo Jesús, nadie me quita la vida, yo la pongo. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice, con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Él nos hizo aptos. No te hiciste apto tú por algo que dejaste de hacer o por algo que hiciste. No. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, de los santos en justicia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por quién tenemos redención? ¿Por quién tenemos perdón de pecados? Por su obra redentora. Por el Cordero. Por el sacrificio del Cordero. No por algo que hayas hecho o por algo que hayas dejado de hacer. No. Vamos al 19 de Colosenses 1. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en el Cordero, en Jesús, en Cristo, habitase toda plenitud. Lo que dice después en el capítulo siguiente. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. O sea, tenemos reconciliación con el Padre por Él mismo, reconciliación con Él mismo por medio de su sacrificio. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, no habían pasado de la paranoia a la metanoia. Paranoia, contrario de metanoia. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado Él, el Cordero. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. ¿En qué? ¿En no pecar? No, en la fe. En la fe que conlleva obras, recuerda, te lo explica Santiago, ya lo he hablado en otros videos. La verdadera fe, la fe para que sea saludable, tiene que ser una fe con obras. Obras de la fe, no obras de la ley. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Esto va en consonancia con lo que les leí en Éxodo 19, cuando le dice, un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios, por su sacrificio, por el sacrificio del Cordero, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que os llamó de la injusticia a la justicia, por medio del sacrificio del Cordero. Vamos a Isaías 6, versículos
6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Quién limpia tu pecado? Él, no tú. Tú no puedes limpiarte de pecado, ni dejando de pecar, ni haciendo tal cosa, ni haciendo ninguna obra de la ley, ni ninguna obra religiosa. Él es el que te limpia de pecado, por medio de su Espíritu. Él es el que nos santifica. Él es el que nos hace aptos para el reino. No tú. Entiende de una vez. Salmo 51, versículos 1 y 2, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él es el que borra tus rebeliones por la multitud de sus piedades. Y límpiame de mi pecado. A mí no hace falta, podría decir un santurrón, yo no peco como he escuchado. Le doy gracias a Dios porque ya no peco, como dice el de la parábola, el publicano de la parábola. ¡Qué ridículos! Jeremías 33, versículo 8, dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. De la mano con Isaías 58, cuando dice, ¿cómo es que dice Isaías 58? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pecado y rebelión, lo mismo que dice acá: y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Cuando nacemos de nuevo es cuando nos limpia por dentro. Lo mismo que le decía a los escribas, a los fariseos: no puedes limpiarte por dentro. Él es el que te limpia por dentro. ¿Qué le decía a los fariseos? Mateo 23, versículos 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea, en otras palabras le decía: límpiense por dentro, a ver si pueden, ya que se limpian por fuera y se muestran justos por fuera. Límpiense por dentro, a ver si pueden. Limpien su corazón, a ver si pueden. Yo soy el que te limpia por dentro. Yo soy el que te santifica. Yo soy el que te purifico. Yo soy el que te hago apto. El Curios, el Todopoderoso, Cristo, por medio del sacrificio del Cordero. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Límpialo por medio de mí, por medio de mi espíritu, porque el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero ven a mí. Zacarías 3, versículo 4, dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, porque él es el que quita el pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala, los finos, limpios y resplandecientes.
¿Qué son? Las acciones justas de los santos. Como te dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Vamos a Romanos 5, versículos 8 y 13. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, porque es por fe, por medio de su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y no está hablando de la gran tribulación, porque hay muchos que confunden la ira con la gran tribulación. La ira es el día que Jesús venga para juicio. Previo a eso, seremos llevados en el evento conocido como el Harpazo. Y ya he hablado en un video de eso. En el canal de YouTube, les recuerdo, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, donde van alojados todos estos vivos que hacemos aquí, van alojados en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, que el link está aquí arriba. Entonces, versículo 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por dejar de pecar, no, claro que no. Por la muerte de su Hijo, por la muerte del Cordero, por el sacrificio del Cordero. La muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, por medio de Él, por medio de la fe en su sacrificio. Vamos a Mateo 26, versículos 27 y 28. 26, 27, 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto, como ya les dije hace un ratito, cada vez que habla de nuevo, habla de eterno, lo que no envejece nunca, lo que siempre se mantiene intacto y nuevo. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es remisión? Enviar lejos. La sangre del Cordero fue derramada para eso, para redimirnos de los pecados. Fuimos redimidos por su obra redentora, por el sacrificio del Cordero. El Cordero que nació en Betlehem, en la casa del pan. Por eso Jesús decía: yo soy el pan de vida. Qué hermosa simbología. Y acá podemos ver el pacto original con Abraham, cuando le dice: porque esto es sangre de mi nuevo pacto. ¿De qué está hablando? Del pacto original con Abraham, de la promesa del Espíritu, la sangre de Cristo, que Pablo te lo explica muy bien en Gálatas 3. Hablando de Gálatas, vamos a Gálatas 2. Dice, Gálatas 2, versículo 20-21, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, ¿Cristo peca? Porque si Cristo no peca y Cristo vive en mí, ¿yo peco? Te lo dejo para que lo vayas pensando. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe, porque la fe se vive.
La fe es creer, la fe es hacer, la fe es actuar, la fe es obrar. Obrar por medio de la fe. Obras de justicia, obras de caridad, obras de piedad, obras de misericordia, obras de ágape. ¿Hacia quién? Hacia tus hermanos, hacia tu prójimo. Como te dice Santiago, si mal no recuerdo, o Pablo, no recuerdo ahora. La fe se perfecciona por medio de las obras. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Porque es por la fe, no es por obras, no es por la ley. Como te explica Pablo en Romanos. La justicia que es por la ley te dice, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Mas el justo por la fe vivirá. No viviremos por algo que podamos hacer. No. Romanos 10, versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Lo mismo que te acabo de decir, si la justicia fuera por la ley, entonces seríamos salvos por obras y no por gracia. ¿No es cierto? En resumidas cuentas, Él fue el que se entregó por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, para que pudiéramos ser libres de la muerte, libres del ministerio de muerte y condenación, de la ley de Moisés, que Él vino a cumplir por nosotros. Como te explica Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3 o capítulo 5, no recuerdo. Pero hermoso, verdaderamente hermoso, hermoso. Esa piedra en donde nazca Jesús, ese pesebre, esa fuente de piedra, de una sola roca, de una sola pieza, donde nazca el Cordero, donde nazca Jesús. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado esta enseñanza. Vamos a ir, para terminar, como siempre, vamos a ir a leer un poquito los apócrifos. Estamos leyendo el libro de Jasar. Estamos en el capítulo 4. Habíamos quedado en el versículo 7. Vamos a ir a leer el versículo 8. Dice, estábamos en la rebelión de los hombres y corrupción de la tierra, en la época de Matusalem, de Lamec. Versículo 8 dice, y él pensó destruirlos y aniquilarlos, y así él lo hizo, por medio del diluvio. Y en esos días, Lamec, el hijo de Matusalem, era de 160 años de edad, cuando Set, el hijo de Adán, murió. Y todos los días que Set vivió fueron 912 años, y después murió. Y Lamec era de 180 años cuando él tomó a Ayuma, la hija de Elisha, el hijo de Enoc su tío, y ella fue preñada. Y en esos tiempos los hijos de los hombres sembraban la tierra y poco alimento producía. Aún los hijos de los hombres no se volvieron de sus sendas malditas, no se volvieron a las sendas de Dios, a las sendas rectas, a las sendas derechas, a las sendas de justicia. Y ellos pecaron y se rebelaron contra el Todopoderoso. Pecado y rebelión, como Isaías 58. Y la esposa de Lamec estaba preñada y dio a luz un hijo en esos tiempos, y en el transcurso del año. Y Matusalem llamó su nombre Noé, diciendo, la tierra estaba en sus días en descanso y libre de corrupción. Y Lamec
su padre llamó su nombre Menahem, diciendo: este nos confortará en nuestros trabajos y labor miserable en la tierra, cual el Todopoderoso ha maldecido. Pero finalmente le quedó Noé, como le había puesto su abuelo Matusalem. Y el niño creció y fue destetado, y él siguió los caminos de su padre, Matusalem, o sea, los caminos de su abuelo, su padre en la genealogía, perfecto y recto delante del Todopoderoso. Los caminos del Señor, la ley del Señor, juicio y justicia, como en Génesis 38, como en Isaías 58, todo lo mismo. Versículo 16, y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos del Señor, camino de justicia. En esos días, mientras se multiplicaron en la faz de la tierra con hijos e hijas, y ellos se ensañaron, el uno al otro, y ellos se enseñaron el uno al otro sus prácticas malvadas, y ellos continuaron pecando contra el Señor, pecando en impiedad. Versículo 17, y cada hombre se hizo para sí un Elohim, y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes, y ellos corrompieron la tierra, y la tierra estaba llena de violencia. ¿Qué es lo que les dije hoy? El justo busca levantar a su prójimo, aún en perjuicio propio. El impío, el injusto, hace lo contrario. Busca levantarse él en perjuicio del resto. Versículo 18. Y sus jueces y regidores, en el libro de Enoc, estos son llamados los vigilantes, los ángeles caídos, fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza de acuerdo a su escogencia. Y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar al Señor. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, y todos los hombres, todos los animales. Y el Señor dijo: yo borraré al hombre, al cual he creado, de la faz de la tierra. Sí, delante del hombre, las aves en el aire, junto con las reses y bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlas hecho. Versículo 20. Y todos los hombres que caminaron en las sendas del Señor murieron en esos días, antes de que el Señor trajera el mal sobre el hombre, cual había declarado, porque esto era del Señor, para que ellos no vieran el mal del cual el Señor habló referente a los hijos de los hombres. Y versículo 21, y Noé encontró favor inmerecido a la vista del Señor, porque todo es inmerecido ante Él, todo es inmerecido, nosotros no merecemos nada, y el Señor lo escogió a Él y sus hijos para levantar cera, para levantar descendencia de ellos sobre la faz de toda la tierra. Y acá terminamos el capítulo 4 y en el próximo video vamos a seguir con el capítulo 5. Así que bueno, amados hermanos, espero que les haya gustado la enseñanza de hoy. Creo que es muy poderosa, a mí particularmente me encantó el tema de hoy, el tema del Cordero, de Belén, de Betlehem, el verdadero nombre en el idioma cananeo,
el significado de la casa del pan, la casa del alimento. Creo que les pido por favor compartan este vivo, porque ha sido un vivo con mucho alimento, con mucho pan espiritual, con mucha revelación. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, en donde van a ir alojados este video y donde están alojados todos los vivos que hacemos aquí en TikTok. Y bueno, por supuesto que aquí arriba también está el link a mi Facebook. Si el Señor te ha puesto en el corazón hacer un donativo, a actuar con caridad, con justicia, a este ministerio, para seguir haciendo obras de justicia, obras de caridad. Si el Señor lo puso en tu corazón, aquí arriba está el link para nuestro link de Mercado Pago, si estás en Argentina o si estás en el exterior, para hacerlo por otros canales. Si el Señor te lo puso en el corazón, adelante, hazlo. Amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en un próximo vivo, que vamos a continuar con este mismo tema. El próximo video se va a llamar El Puente, como el Cordero terminó siendo el puente entre nosotros y Dios, entre la vida y la muerte, entre la justicia y la injusticia. Amados hermanos, nos vemos en el próximo video. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo video.